Wolfgang Amadeus Mozart. Es un placer para nosotros, Claudia, Liliana y Aldemar, compartir con ustedes la vida y obra de este prodigioso musical alemán. Nació en 1756 y murió en 1791. Compositor, pianista y austriaco del siglo XVIII. Con más de 600 obras, conocido por su prodigioso y temprano talento para la música. Con gran capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos como el piano y el violín. A los 3 años ya estudiaba música. Así, cuando Mozart tuvo los 5, ya dominaba la composición musical, otorgándole el título de niño prodigio. Su infancia no fue tan agradable, porque ya a los 12 años era un concertista experto y con su padre viajaba por toda Europa, dándole conciertos, aumentando así su popularidad. Su niñez y adolescencia la dedica a componer, realizando multitudinarias giras por Venecia, Salzburgo, entre otras ciudades, junto a su hermana María. En el año 1769 viaja a Italia, la potencia en música clásica de la época, en donde se ilustra acerca de la música sacra y ópera. Si bien parte de la adultez fue una etapa dificultosa en la vida de Mozart, debido a la muerte de sus padres y el quedarse sin empleo, debido a las intransigencias y el autoritarismo del arzobispo Colorado. Recopilando los principales acontecimientos en la vida de Mozart, encontramos una línea de tiempo de 35 años y sus principales eventos, entre ellos, desde 1760, en su corta edad de 3 años, empezó a estudiar innatamente y orientado por su padre, que era violinista y compositor de la realeza en Salzburgo. A la edad de 14 años, en 1770, ya fue director de ópera de su primera ópera en Milán. También recibió en ese mismo año las insignias de la Orden Papal en Roma, con 3 reconocimientos en insignias de oro, y fue admitido en la Orquesta Filarmónica, donde desarrolló un gran interés por los maestros antiguos. Ya a la edad de 16 años, en 1773, empezó su búsqueda y ansiedad por encontrar un trabajo estable. En 1775, a sus 18 años, presentó su primer concierto de piano. Aunque fue un gran intérprete del violín, fue reconocido también en la interpretación del piano. Sin embargo, sus principales obras fueron registradas en una pasión por las notas del do mayor, el re menor y sobre todo en violín. En 1777, a la edad de 20 años, empezó a interpretar la música sacra, sobre todo por las directrices de su patrono en ese momento, el arzobispo Colorado, que era muy autoritarista con él. El arzobispo de Salzburgo, en su ciudad natal, quien era también el empleador de su padre, cortaba o coaccionaba su libertad de pensamiento, su creatividad y la composición innata de sus obras. Simplemente lo hacía participar de un grupo de compositores
sin presentar o dejar en libertad su brillantez musical. En 1777 continúa su viaje por diferentes ciudades y fue en uno de ellos cuando su padre tuvo que quedarse en Salzburgo cumpliendo con su trabajo. Por lo tanto, en estos viajes posteriores lo acompañó su mamá. Estando en París, empezó ella a enfermarse mucho y él, pues en sus múltiples ocupaciones tratando de estabilizar nuevamente sus obras, que empezaron a decaer en esa época porque llegó pues al mercado en ese momento otros compositores más recientes, otras influencias musicales, y las de él empezaron a rezagarse. Entonces lo ocupó muchísimo en nuevas tendencias y en buscar dónde publicar y dónde presentar sus obras. Sin embargo, su mamá seguía muy enferma, él la descuidó un poco, fue uno de sus grandes fracasos y resignación por la muerte de ella a los 21 años, y en ese mismo año compuso la Sinfonía Parisiana, encomendada por las autoridades de París. En 1779, a los 22 años, después de la muerte de su madre y después de tratar de decírselo de la mejor manera a su padre, inclusive no lo comunicó primero a su familia, sino a su mejor amigo de la época, y trató de hacer toda una antesala para que el papá se enterara y lo tomara de la mejor forma posible. Finalmente él regresó a sus 22 años a casa y trabajó nuevamente en la corte de Salzburgo. A sus 25 años, en 1782, hace parte de la Ópera Nacional Alemana y estrena una de sus obras representativas, El Rapto, donde asistió el emperador, quien refutó la cantidad de notas que componía esta obra, diciéndole que tenía un elevado número y excesivo número de notas, a lo que él le respondió de una manera muy concreta y muy respetuosa también: son su majestad las que necesita tener. De ahí muestra que él era un joven que creía en su talento y que iba en contra también de pues el régimen del momento. En ese mismo año, a sus 25 años, se casó con Constance, quien tiene una historia del amor verdadero, quien era su hermana, la hermana menor de Constance, y finalmente por cuestiones sociales y por cuestiones de presión familiar tuvo que casarse con ella, con quien tuvo 6 hijos. Su último hijo nacería años más tarde. Ya a sus 30 años publica la obra de Fígaro, también uno de sus grandes éxitos, y emprendió largos viajes por diferentes ciudades para posicionar de nuevo sus obras. En 1788, a sus 31 años, empieza la obra de Requiem por encomienda, como hacía la mayoría de sus obras, para algunos talentos y autoridades y personas representativas de los lugares donde él viajaba. Ya en 1791, a sus 35 años, llevaba varios años perteneciendo al grupo de masonería de la época, en donde publicó varias obras y se sentía completamente identificado con este movimiento. En este año nació su último hijo y él desarrolló, después de septiembre de 1791, una enfermedad a la cual hoy en día tampoco se dan registros médicos ni científicos concretos sobre su muerte. Se especula que fue envenenado por la persona a quien le envió a hacer el Requiem, quien era ya reconocido por robar obras y la autoría de obras de diferentes celebridades de la música y de otros aspectos. El caso fue que él sufrió una recaída en salud bastante fuerte, infección en su hígado, fiebres muy altas, y que en la época pues era muy difícil controlar y manejar. Finalmente, el 5 de diciembre de 1791 muere en compañía de su esposa, y su entierro fue muy sencillo. La ceremonia fueron muy pocas personas en referencia a sus grandes conciertos, y llenaba teatros y plazas enteras, pero su ceremonia fúnebre fue bastante sencilla y fue enterrado en fosas públicas, a lo que se llamaba casi que fosas comunes, casi que
que un entierro de estrato medio para la época, pero pues sí con falta de reconocimiento para toda su vida de éxitos, aunque fue corta, que nos enseña muchísimo sobre la creatividad, ya que creyó en sí mismo y cumplió su mayor deseo, que fue ser músico, pese a las inclemencias y a las exigencias de la sociedad en ese momento. Como sabemos, las influencias, primeramente, fue el padre de Mozart, Leopoldo Mozart, que fue un gran violinista, maestro, tanto de la parte eclesiástica como del clérigo y de la jerarquía de dicha época. Asimismo, él fue el que desde muy temprana edad vio que el pequeño Mozart tenía talento y lo indujo a este gran mundo en el cual él se desenvolvió perfectamente. Asimismo, muchas cartas narradas por Mozart hablan sobre su hermana, María Mozart, donde muestra que el gran aprecio y la gran admiración que tiene hacia ella, y cómo María fue una inspiración y un ejemplo a seguir debido a su gran talento. Aquí, ya retomando un poco a María, podemos denotar cómo en dicha época la mujer, debido por pensamientos machistas, entre otros factores, pues fue apartada de lograr un gran éxito, además de desarrollar aún más su potencial, porque en muchas ocasiones se dijo que podía haber tenido mucho más talento que Mozart, pero pues debido a las ocupaciones de su hogar se casó y pues no pudo desenvolverse como música. Asimismo, otra gran influencia fue Joseph Haydn, gran amigo tanto de Mozart como de su padre. Joseph, como es sabido, es el padre de la sinfonía. Esto le sirvió bastante a Mozart porque de él aprendió muchísimas cosas. Además, en cualquier momento de su vida, así discutiera con su padre, fue un gran apoyo. Por otro lado, tenemos en cuenta que en la niñez de Mozart, al ver su padre todo este potencial, empezó a hacer giras con ellos, en ese entonces también con María, y principalmente a Italia. ¿Por qué a Italia? Porque como sabemos, Italia fue la que inició el Renacimiento y es la cuna de la música clásica, era la potencia en ese momento de la música. Entonces allí aprendió todo lo relacionado hacia la música sacra, a mejorar sus sinfonías y un poco más la ópera en torno hacia los arias, hacia la tonalidad de la mujer. Asimismo aprendió a distribuir muy bien los movimientos de sus sinfonías, lo cual era algo exquisito para las personas de su época, era algo admirable para los oídos. Entre sus obras más representativas encontramos la de 1777, que fue el concierto número 9 en mi bemol mayor para piano. Asimismo, encontramos la sinfonía número 35, que es una de sus sinfonías más famosas y más exquisitas que posee dicho autor. Esta fue compuesta en re mayor en el año de 1782. Por otro lado, tenemos las bodas de Fígaro, que como sabemos Mozart tenía un estilo muy divertido para la época. Era un cortés un poco satiroso, y se podía decir que en sus obras incluía un poco de humor negro, pero siempre su función era hacer reír y hacer un agasaje para el público. Otra sinfonía que es muy parecida a las bodas de Fígaro y que pues en esa época fue juzgada, pero su carácter musical es demasiado bueno, fue la de Don Giovanni, que fue elaborada en el año de 1787. Esta es una ópera y es su sinfonía número 527. Asimismo, está la sinfonía número 40 en sol menor, pues aunque está en los teatros de Venecia no fue muy requerida y solamente tuvo 10 shows o publicaciones,
en nuestros tiempos es valorada, más que todo en la música contemporánea, puesto que los movimientos son precisos y constantes. Otra gran sinfonía que vale aclamarle es su sinfonía número 41, realizada en do mayor. Por otra parte, ya retomando en sus últimos tiempos de vida, en los meses de septiembre del año de 1971, recuperándose de una crisis metafísica y un poco existencial, de su melancolía por pérdidas familiares y entre otros factores, tiene un gran éxito. De nuevo en una ciudad que él aclama y pues le gustaba mucho para crear, Venecia, y pues desarrolla la flauta mágica. Esta obra es la más importante que tiene Mozart, debido a que fue muy aclamada por el público, y al ser una de sus últimas, pues ya teniendo todo el compendio de conocimientos que había adquirido en todos sus viajes y demás, pues fue excelente. Y por último fue el Requiem, también elaborada, aunque fue encomendada en 1789, pues él la trabajó en forma en 1971. Esta obra pues tiene muchos significados porque es una de las pocas que verdaderamente expresa todo ese sentimiento de melancolía o de tristeza que tenía Mozart en su interior, aunque en sus últimos meses y como su personalidad siempre era jocosa, divertida, era así como el personaje de la fiesta, pues en esta pues baja un poco las tonalidades, es un poco más íntima hacia él. Y pues no falta recordar una de sus más graciosas serenatas, que es la de Noche Nocturna. Y pues estas obras, aunque en su época fueron gran valoradas, debemos continuar con este legado, con esta música perfecta, que da orígenes a músicas ideales de nuestra época contemporánea. Libertad de pensamiento. Bien, dentro de la caracterización de Mozart encontramos que es un gran violinista, pianista, niño prodigio, talento innato, reconoce a Dios y el amor a la naturaleza, director, con un gran oído absoluto, intérprete de sus propias obras, un gran compositor. Según la historia cuentan que todos los días componía entre 5 y 7 horas. Desde los 4 años, gusto por la lectura y las bellas artes, prodigiosa memoria fotográfica y auditiva, un gran amor propio, entusiasta, un gran maestro, políglota, manejaba el inglés, el francés, el italiano, el alemán y un gran avance en el latín. La música siempre será libertad del alma. Entre sus técnicas estaban los vuelos ciegos. Consistía en que su padre le vendaba los ojos para que ellos tocaran el piano. Eso generaba una mayor creatividad ante la dificultad, pues una mayor competencia en el área musical. Era la lluvia de ideas en tiempos de descanso, amor y vocación por su profesión, análisis del entorno. Según la historia, Mozart viajaba mucho con su padre, no tuvo una niñez así como muy agradable de compartir con sus compañeros, pero eso llevaba a que él hizo de esa dificultad algo muy positivo, que era analizar el entorno y componer sus bellas melodías. Rebeldía contra el sistema, escribir ideas sobre las fantasiosas, no reflejaba su realidad y cotidianidad personal en sus obras, aceptación de desafíos, disciplina, empeño y constancia. Para recordar y hacer memoria de sus 250 años de aniversario de su nacimiento, vamos a hacer un recuento de los aportes de su legado a nuestra actualidad y sobre todo en el ejercicio de docentes y maestros. Entre ellos, el desarrollo del cerebro a través de la armonía y de las diferentes tonalidades de la música que él interpretó.
lo que se usa en nuestros días para instruir en la interioridad humana más que en la física de los pequeños infantes, estudiantes también, que desarrollan más su potencialidad intelectual frente a desarrollar estados de una distensión neuronal, lo que permite una relajación y una actividad más rápida de las neuronas